De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en los últimos tiempos, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Damas y caballeros, el último imperio de nuestra historia fue el Imperio Romano. Desde el Imperio Romano hace 2000 años no ha vuelto a surgir ningún otro imperio. Los ingleses trataron a principios del siglo XX de conquistar el Medio Oriente, fueron repelidos. Primero los otomanos, turcos, después llegaron los ingleses, y después de la Segunda Guerra Mundial, al ver el mundo, la matanza de Hitler, sacó a los ingleses y les devolvió la tierra a los judíos, y nació una nación después de la Segunda Guerra Mundial llamada los Estados Unidos de Norteamérica, que ganaron la guerra. Y después ellos le dieron dinero a Japón, a Italia, a Alemania, para reconstruir toda Europa con dinero americano. Y después en 1950 se levanta otra nación llamada Rusia, compitiendo con Estados Unidos hasta 1989 en lo que se conoce como la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque solamente fue una guerra política, verbal. Cuando Nikita Khrushchev llegó al grado de poner misiles rusos ahí en Cuba, amenazar a Estados Unidos, fueron repelidos y nunca llegó a una guerra, porque en la Biblia estaba escrito que no iba a haber la Tercera Guerra Mundial antes de la venida de Jesucristo. Entonces, hasta nuestros días, vemos que se levanta Estados Unidos, Rusia cae ante los ojos del mundo entero. Mikhail Gorbachev va con Juan Pablo II, el Papa, le pide perdón al Papa Gorbachev y le dice: quiero que le diga al mundo que hemos fracasado por dos cosas. Una, porque nos aislamos del mundo capitalista y hemos sido arrogantes de creer que podemos sobrevivir sin el mundo capitalista. Y dos, sacamos a Dios de nuestro sistema. Después de Gorbachev quedó Estados Unidos, y sigue ahorita Estados Unidos como la potencia militar, en supremacía económica, etcétera, etcétera, en el mundo. Pero nos damos cuenta que Estados Unidos, de acuerdo a la Biblia, tiene los días contados. Porque Estados Unidos no va a continuar siendo la nación que ocupe la supremacía política y económica. Se van a hacer 10 naciones que surjan ¿de dónde? De las dos piernas que fue el Imperio Romano. Para que nosotros veamos las maravillas de las profecías bíblicas, en 1957 Jacques Delors propone unificar Europa. Y después viene el mercado común europeo, la Unión Europea, y ahorita aglomera el antiguo Imperio Romano. Ante nuestros ojos está resurgiendo mucho, mucho, mucho más grande que cualquier otro bloque de naciones en el mundo. Escuchen estas estadísticas. En 2005, Europa tenía un Producto Doméstico Bruto de 9.669 billones de dólares, en contra del Producto Doméstico Bruto de la Unión Europea, que fue de 10.082 billones de dólares. Con el euro a 1.25 dólares, la economía europea es 20% más grande que los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente, en el 2007, Europa tiene una población de 446 millones de personas, o sea, 59% más grande que los Estados Unidos. Y la Biblia profetizó hace 2600 años que Roma volvería a resurgir. El Imperio Romano volvería a resurgir. Habría 10 naciones, pero espéreme tantito. El antiguo Imperio Romano conglomeró a Europa y al Medio Oriente. Y estaba Irak, Jordania, Siria y otras naciones árabes que, de acuerdo a la Biblia, se van a unificar. ¿Qué está pasando ahorita? El americano ya no es visto bien en ninguna parte del mundo. Europa va a surgir como mediador en el Medio Oriente del petróleo. Va a tener que intervenir Europa para que los árabes ya no amenacen a Israel, Irán no amenace a Israel, y va a haber ante nuestros ojos, escúchenme esto, yo no soy profeta, simplemente les digo lo que la Biblia dice. Se va a unificar el Medio Oriente y Europa en los próximos meses o años. Va a haber un pacto y un tratado entre el Medio Oriente y Europa que garantice que no va a haber una guerra donde Irán va a atacar a Israel, etcétera, etcétera, y donde garantice el flujo del petróleo internacional. Cuando nosotros veamos que Europa hace un pacto con el Medio Oriente, garantizando al mundo entero la paz, la Biblia dice que de ese pacto va a surgir el futuro dictador mundial que la Biblia llama el anticristo. Y este hombre, el anticristo,
no va a gobernar el mundo entero como muy pocas personas todavía saben. El anticristo va a ser el jefe de la Confederación Europea y algunas naciones del Medio Oriente. Y va a tener sus cuarteles generales en Irak. Irak, Bagdad va a ser el centro de operaciones, de acuerdo a Daniel 11, lo vamos a ver más adelante, del anticristo. Y va a ser un hombre con una genialidad, con una oratoria más grande que todos los que Demóstenes, una sabiduría más grande que la de los griegos, un odio y una crueldad mucho más grande con Hitler, que Hitler va a parecer el niño del coro comparado con el anticristo. Va a ser un hombre que va a ser herido de muerte y ante los ojos del mundo va a resucitar. Va a hacer milagros. Y va a comenzar a cambiar totalmente del mapa las leyes establecidas por Dios en la Biblia. El antiguo imperio romano fue más poderoso que todos en la historia porque gobernó el mundo entero. Y en los últimos tiempos, bajo el liderazgo del anticristo, Europa, ante nuestros ojos, está resurgiendo como el primer bloque de naciones más poderoso del mundo entero. Tenemos en tercer lugar la tercera confederación o el tercer bloque de naciones que la Biblia profetiza en Daniel capítulo 11. Y esta se llama la Confederación de las Naciones Árabes. En Daniel 11 se habla de un rey del sur que se le va a oponer al anticristo. Y dice el versículo 40, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte. Se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballos. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, que es Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, como Ezequiel lo profetizó también, que el norte de África y Libia se uniría a la Confederación del Norte para atacar a Israel. Esta unión de países árabes es lo que se conoce como el rey de Egipto, y son naciones que se van a reunir al final de los tiempos, como lo estamos viendo actualmente. ¿Ustedes creen que es coincidencia que ahorita se haya unido Siria, Irán, Venezuela y algunas otras naciones del Medio Oriente y de Europa con el propósito de atacar a otras naciones del Occidente? O sea, estamos en un tiempo donde se está definiendo políticamente un mapa. Y de acuerdo a cómo se están alineando las naciones ahorita y las que están conglomerándose bajo una sola bandera, son exactamente las mismas naciones que la Biblia profetizó que se unirían antes de la segunda venida de Jesucristo. Nos precipitamos con una velocidad vertiginosa a la Tercera Guerra Mundial. Y en cuarto y último lugar tenemos a la Confederación Asiática. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Una de las naciones que están asombrando al mundo actualmente es la China. Y es increíble cómo la China también es otra nación que ha vuelto a resurgir poderosamente en el mundo entero, más que en cualquier otra área, en el área comercial. Si tú vas ahorita a Tepito, el 85% de las mercancías en Tepito son de China. Si tú vas a Estados Unidos, escúchame, el 65% de los bienes y raíces de California están en manos de japoneses y de chinos. El 65% de los bienes y raíces de California están en manos de orientales. Y el mundo no sabe que los chinos trabajan, ¿verdad?, sigilosamente, porque no hacen panchos, como decimos aquí en México. No hacen mucho algarabío, no quieren darse a conocer, trabajan metódicamente, ocultamente, debajo del agua, pero avanzan como una maquinaria pesada que la Biblia profetiza que se va a convertir en la cuarta confederación antes de que Cristo venga. En Apocalipsis 16, versículo 12, dice la Biblia: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Esta será la cuarta confederación militar de naciones que amenazará la autoridad de las naciones confederadas del anticristo. Estas naciones del oriente serán posiblemente China, Japón, Corea del Norte, Singapur y Tailandia. Es increíble que en Génesis 10
apúntalo, versículo 17, encontramos una referencia a una tribu llamada Cineos. En Isaías 49:12 se le conoce como la tierra de Sinim. Y este es un pueblo que vivió en el extremo del mundo conocido actualmente como la China. El nombre Sinim está ligado en chino a la palabra Xin, estado feudal de China, 897 a.C., que unificó a China en el siglo III a.C., de donde proviene la construcción